Entonces miremos si puedo mirar si esas funciones de decaimiento y de crecimiento son realmente soluciones a alguna ecuación diferencial, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, hay muchos sistemas que tienen ese tipo de comportamiento, ¿cierto? Sobre todo, yo lo quiero estudiar contigo porque lo que yo quiero es que en estos días podamos estudiar la fricción, o más bien el movimiento parabólico, que será el primer tema de física mecánica. No, el primer tema serio, porque pues antes se ve caída libre, pero es que caída libre pues no, o sea, yo ni siquiera evaluaría eso en un examen, ¿cierto? Entonces, pero, pero movimiento parabólico sí que tiene cosas interesantes, ¿cierto? Entonces, y cuando tú le metes fricción al movimiento parabólico, realmente es muy emocionante porque tú ves que el movimiento parabólico deja de ser parabólico, es decir, el movimiento proyectil que nosotros conocemos como si fuera un movimiento de parábola, esto lo viste tú en el colegio, ¿sí o no? Sí, Ya no, ya tiene otras componentes, además de la x al cuadrado, tiene también x al cubo, tiene x a la 4. Entonces lo chévere es que cuando tiene fricción, la fricción, un simple modelo de fricción, complica tanto el movimiento parabólico que comienza a tener contribuciones de orden superior a orden 2. O sea, ya no es una parábola. ¿Qué es lo que yo conozco como una parábola? Entonces, parábola, it's a function of the form y equal to f of x equal to ax squared plus bx plus c, ¿cierto? Eso es una parábola. El movimiento proyectil sigue una parábola cuando no hay fricción, pero si hay fricción ya no. Y para eso tenemos que aprender a resolver algunas ecuaciones. Estas son ecuaciones que nosotros discutimos el otro día que conversamos ahí en la universidad. Entonces vamos a mirar una cosa. ¿Qué pasaría si yo tengo este tipo de función? Yo tengo que existe una población, esto aplica para población de bacterias, para población de humanos, para la concentración en una reacción química. Las reacciones químicas se modelan también con este tipo de problemas, ¿cierto? Entonces puedes buscar para reacciones químicas, chemical reactions o chemical kinetics, se llama eso. Este es un libro que te quiero introducir ya después cuando volvamos. Entonces, con tiempo, te comento de qué se trata este texto. Este es un texto, entonces, que es el libro de Petrucci, ¿cierto? Entonces, esto es Chapter 15, General Chemistry de Petrucci. Ese es el autor. Muy bien. Entonces, la concentración, ¿cómo cambia la concentración de los reactivos y de los productos durante una reacción química? Entonces, por ejemplo, a medida que va pasando el tiempo, tú estarás de acuerdo conmigo, el reactivo se comienza a consumir. Y yo le voy a llamar a la concentración del reactivo, entonces la voy a llamar RDT. Y vamos a ver si tú estás de acuerdo conmigo en que esta gráfica que yo voy a hacer acá corresponde perfectamente bien con la reacción química que yo voy a escribir. Este es el reactivo. Y voy a escribir acá NDT, que sería la concentración del producto. Entonces yo creo que tú estarías perfectamente bien de acuerdo conmigo si nosotros escribimos, Valen, que esta es esta reacción química. Esta es una reacción química en donde el reactivo R se convierte en el producto N. Y también entonces estarás de acuerdo conmigo en que según esto, las concentraciones en las reacciones químicas, cuando yo hablo de cinética, es cómo cambian las concentraciones en el tiempo, van a estar gobernadas por ecuaciones diferenciales fascinantes.
Esto tú lo vas a adorar cuando lo aprendas. Esto es absolutamente maravilloso. Hay textos, ahora te muestro un texto que manejo yo de cinética química, que tienen problemas bastante interesantes y sobre todo son problemas biológicamente relevantes que están abiertos. Es decir, que si uno se propone a resolver el problema, entonces puede publicar un artículo. Eso es lo que significa que el problema esté abierto. Pero entonces vamos a comenzar con algo sencillo. Yo tengo una población, una concentración, lo que sea, que es de la forma A por E a la KT, que es lo que yo tenía ahora, ¿cierto? Voy a coger, ¿valen? Y entonces le voy a sacar la derivada a esto. Entonces voy a decir, la derivada de N con respecto a T, esto es igual a A por K por E a la K por T, ¿cierto? Y esto, esta ecuación que yo tengo acá, que es la función y su derivada, yo las voy a reescribir así. Voy a coger y voy a reescribir esto de esta forma. Yo voy a pasar esto para el lado izquierdo y me va a quedar que la derivada de N con respecto al tiempo menos K por A que multiplica a E a la K por T es igual a cero. Pero tú puedes observar que este término de acá no es otra cosa que la misma concentración o la población con la que comenzamos, es decir, acá yo puedo definir esto como esta ecuación diferencial. La derivada de n con respecto al tiempo menos k por n igual a cero. Mira que según lo que nosotros aprendimos el otro día, Valen, esto es una ecuación diferencial. ¿Estás de acuerdo? Sí, Pero las ecuaciones diferenciales surgen de modelos físicos. Acá lo que yo estoy haciendo es de manera muy empírica pensar a ver de dónde sale eso, ¿cierto? Súper, hiper, mega recontra empírica, pues si me lo preguntan, ¿cierto? Entonces ahí sí me pasé de empirismo. Pero esto es una forma de comenzar. Ahora te propongo que construyamos otra ecuación diferencial. Entonces vamos a ver. Now, let's consider a decay in the population as follows. Entonces, este decaimiento en la población yo lo voy a considerar de esta forma. Va a ser m de t. Esto sería b que multiplica a e a la menos gamma por t, ¿cierto? Listo. Muy bien. Y acá, entonces vamos a hacer una cosa. Entonces, lo que yo voy a hacer es esto. Voy a sacar la derivada de m con respecto al tiempo y esto me va a dar igual a menos gamma por b por e a la menos gamma por t, ¿cierto? Estos son decaimientos y los decaimientos en lo que nosotros estamos discutiendo sobre la fricción realmente es algo fundamental, porque ¿qué es lo que hace la fricción? La fricción lo que hace es que hayan cantidades que se comiencen a perder. Nosotros en física a eso le tenemos un nombre particular, un nombre elegante. Cuando nosotros hablamos de pérdida en física, entonces loss, típicamente esta palabra tiene que ver con esta otra que es dissipation. Y esto, entonces, de acá, que es lo interesante, esto va a estar relacionado con una pregunta termodinámica que es how irreversibility
emerges in physics, que es cómo emerge la irreversibilidad en física. Esto es una pregunta súper importante. Esto es en lo que trabaja tu colega Melissa, pero para el caso de la fotosíntesis. Entonces, cuando nosotros tenemos decaimientos, estamos hablando de disipación. Y una vez nosotros mencionamos la palabra disipación, al mismo todos los físicos van a parar la oreja y van a preguntar, ¿y en ese sistema donde ustedes están disipando información o disipan energía, esa disipación es irreversible o es reversible? Y para uno responder esta pregunta, entonces tiene que hacer referencia a nada más y nada menos que the second law of thermodynamics. Y aunque esto es física, realmente, o sea, si me lo preguntas, y esta yo creo que es la razón por la que me gusta tanto la biología, es que es en la biología donde esto, digamos, cobra un sentido muy fascinante. Relacionar la disipación con la irreversibilidad con la segunda ley de la termodinámica, ¿cierto? Entonces, eh, por acá vamos a ver una cosa. Eso es lo que yo tengo acá, yo lo puedo reescribir así. Yo lo puedo decir como la derivada de m con respecto al tiempo más gamma que multiplica a b por e a la menos gamma t, y esto sería igual a cero. O como tú puedes identificar que esto es la población m, entonces más bien yo puedo escribir una ecuación diferencial, differential equation. Y la puedo escribir así. Puedo decir que esto es la derivada de m de t con respecto al tiempo más gamma por m de t igual a cero. Yo sé, porque como yo partí de la solución, entonces yo sé cuál es la solución de esta ecuación diferencial. Pero ¿qué tal si uno la tuviera que hallar? Digamos, ahí es donde le dicen a uno, bueno, a resolver una ecuación diferencial, ¿cierto? Ujú. Entonces, esta ecuación diferencial que yo tengo acá, Valentina, entonces las ecuaciones diferenciales hay que clasificarlas para uno poder, una vez se clasifica, para uno poder, para uno poder seleccionar el método de solución más adecuado, ¿cierto? Entonces lo vamos a clasificar. Mira que la derivada de más alto orden que hay acá, Valen, es la de primer orden. Hay solamente una derivada de primer orden, ¿cierto? Esta es una ecuación diferencial lineal, porque no tenemos ni derivadas al cuadrado, ni derivadas al cubo, ni nada de eso. Es diferente una segunda derivada que una derivada al cuadrado, ¿cierto? Recuerda que yo el otro día te expliqué que había que demostrar que si y era igual a f de x igual al logaritmo natural de x, entonces que y satisfacía la siguiente ecuación diferencial, que la segunda derivada de f con respecto a x más la derivada de f con respecto a x al cuadrado era igual a cero, ¿cierto? Y tú resolviste el acertijo tú sola. Entonces tú dijiste, ah, bueno, la derivada de f con respecto a x es igual a uno sobre x. La segunda derivada de f con respecto a x, ¿recuerdas esta? Ujú. Tú dijiste que era menos uno sobre x al cuadrado. Que yo te pregunté cómo sabías y tú decías que tú todo lo hacías en la mente. Y si nosotros reemplazamos, entonces nos va a quedar
obviamente que la derivada segunda de f con respecto a x más la derivada de f con respecto a x, todo al cuadrado, entonces esto es igual a uno sobre x al cuadrado menos uno sobre x al cuadrado y esto es igual a cero, ¿cierto? Esta ecuación diferencial, mira, esta es una ecuación de segundo orden, porque la derivada de orden superior acá, ¿valen? Es esta que hay acá. Pero esta no es una ecuación diferencial lineal. Esta es no lineal porque tienes una derivada al cuadrado, que es diferente que una segunda derivada. ¿Sí ves? Sí. Entonces, esta ecuación diferencial que nosotros tenemos aquí entre manos, le decimos, esto es non-linear second order differential equation. Esta que tenemos nosotros acá a mano izquierda, entonces es, primero que todo, es una ecuación diferencial lineal. Linear differential equation. Y segundo que todo, además de ser una ecuación diferencial lineal, es una ecuación diferencial de primer orden. Entonces, esto es first order differential equation. Si necesitas interrumpir, pues me dices en cualquier momento, listo. Sí, tranquilo. Las ecuaciones diferenciales no lineales no todas se pueden resolver, es decir, es más, la mayoría no se pueden resolver, ¿cierto? La mayoría no Entonces, se pueden resolver. Dime. supongamos que si yo tengo una ecuación diferencial de segundo orden, eso quiere decir que tiene dos soluciones o no tiene nada que ver con eso. Sí, señora, tiene dos soluciones, tiene toda la razón. Si es lineal, sí. ¿Qué es lo que nosotros habíamos visto el otro día en la U? ¿Te acuerdas? Ujú, Vamos a ver ahora un ejemplo de esos. Entonces, acá yo lo que quiero hacer, digamos que esta es la ecuación uno, lo que yo quiero es resolver la ecuación uno. Ah, bueno, hay otra cosa. Este tipo de ecuaciones, Valentina, que están igualadas a cero, estas se llaman también ecuaciones diferenciales homogéneas. Listo. Eso es súper importante, por favor, no te vayas a olvidar ese término. Acá te lo voy a escribir en blanco. Homogeneous differential equation. ¿Listo? ujú, Entonces, acá escribo to solve one, let's assume, voy a asumir una forma. Simplemente, esto es como un ensayo y error. Simplemente voy a asumir la forma de que m de t es igual a A por E a la st. Y si resulta que yo puedo hallar un S de forma tal que la ecuación uno sea satisfecha por M, entonces he resuelto la ecuación. Listo. Si yo asumo eso, entonces yo puedo decir lo siguiente. Entonces la derivada de M con respecto al tiempo es igual a S que multiplica a A por E a la S por T, ¿cierto? Y esta será mi ecuación 2. Anda, hay una pregunta, Dime. sino que es que no me queda claro del todo, pues, porque esa es la derivada, sino que es que, pues, se supone que si hay un coeficiente que acompaña a la función, pues se aplicaría producto, pero no estoy segura. Ah, no, Entonces, no porque el coeficiente tiene que depender del tiempo. Es decir,
Si este coeficiente A, mira, si A fuera una función del tiempo por E a la st, y tú derivas esto con respecto al tiempo, ahí sí, esto sería la derivada de A con respecto al tiempo, que es a punto, por E a la st, más S por A de t por E a la st. Pero como A es una constante, ¿vale? Entonces mira que esta primera vale cero. La derivada vale cero porque es una constante. Ajá, Si no fuera una constante, ahí sí aplica lo que tú dices, ¿sí me explico? sí, Pero acá estamos asumiendo que esta es una constante. ok. Entonces simplemente se deriva ahí. Sería E a la st y ya. Ok, sí, entendí. Now, let's replace two in one. Listo. Si reemplazamos dos en uno, entonces me va a quedar que la derivada de m con respecto a t más eh, gamma, que es un parámetro de la ecuación diferencial, el decaimiento por m de t, entonces esto sería igual a quién. ¿Cuánto vale la derivada? La derivada vale s que multiplica a por e a la st, ¿cierto? Muy bien. Y acá me queda más gamma. ¿Cuánto vale m? Vale a por e a la st. Y esto entonces O sea quedaría que de esta simplemente forma. igualó. Sí, o sea que acá simplemente lo que yo hice fue que en esta ecuación diferencial reemplazo la derivada y reemplazo lo que vale m. Y mira que yo para m ya tenía, digamos, una presuposición, ¿cierto? Que era a por e a la st. Ah, listo. Puede que esa presuposición sea falsa. Yo como me doy cuenta, porque no puedo hallar ese. No sé cuánto vale ese, ¿cierto? Entonces podría ser. Sí, sino que Acá voy a... pensé que las estaba igualando, pero no es que está reemplazando. Exactamente, es un reemplazo. Sí, señor, es un reemplazo. Muy bien. Eso está muy bien. Cualquier anomalía que te surja, por favor, me detienes para que podamos hablar. Listo. Sí, o sea que eso es igual a cero. Ah, listo. Exactamente. Entonces, sí, de acá que esto es lo que tú habías hipotetizado el otro día, cuando estábamos estudiando, Ujú, S tiene que ser igual a menos gamma, ¿cierto? sí. Hence, por lo tanto, the solution to one is given by. La solución para uno queda de esta forma. Queda eh, como m de t igual a por e a la menos gamma por t, que es la solución que nosotros sabemos que obedece la ecuación diferencial. Ahora, cuando uno piensa en ecuaciones diferenciales, lo que yo siempre recomiendo es esto. ¿Qué es una ecuación diferencial? Es una ecuación que la satisface una función, ¿cierto? Por ejemplo, si tú tuvieras esta ecuación, algebraic equation, esto lo debía haber yo dicho antes en el video, porque no creo que tú tengas problema, pero de pronto otra persona sí. Entonces yo tengo esta ecuación, Valentina, yo tengo que x más 3 es igual a 5. ¿Cuánto vale x?
X es igual a 2. Mira que este tipo de ecuaciones son ecuaciones donde la solución es simplemente un número. En contraste con la ecuación diferencial, sin importar qué tan complejo, qué tan sencilla sea, la solución es una función, ¿cierto? Entonces, miremos, por ejemplo, esta otra. Miremos System of Algebraic Equations. Yo tengo este sistema de ecuaciones algebraicas. Tengo que x más y es igual a 1 y tengo que x menos y es igual a 0. Este es el sistema de ecuaciones que te salió a ti en la integral que yo te hice cuando hicimos fracciones parciales, ¿te acuerdas? Sí. Resulta que entonces acá voy a enumerar, esta es la ecuación 3 y esta es la ecuación 4, ¿cierto? Entonces, aquí de alguna forma, mira que, o sea, uno no tiene que ser, digamos, muy astuto para ver que si x es igual a un medio y y es igual a un medio, eso es una solución, ¿cierto? Ujú. ¿Sí o no? Entonces esto es una solución y por lo tanto yo gráficamente, que eso también lo podrías hacer en Python, Hay una gráfico, pregunta. sí, dime, Cuando estábamos haciendo pues este planteamiento en la universidad, se mostró la gráfica de lo de los canales de la membrana, ¿cierto? En la apertura y cuando pasan los iones. Entonces usted dijo que los puntos de la gráfica eran soluciones de la ecuación diferencial. O sea que eso vendrían siendo funciones, ¿cierto? Los puntos. pero para la ecuación diferencial, a ver, no, las funciones serían estas de acá, por ejemplo, ¿sí Ajá. o no? Los puntos, los puntos que interpolan la función o que la función interpola, simplemente son puntos que satisfacen la función solución. Ah, ok, pero entonces sí, o sea que esa solamente tendría una solución, Esta ecuación diferencial, sí. la de la membrana. Eh, es que eso depende de cuál sea, porque por ejemplo, mira que es que el problema con esa ecuación diferencial, Valentina, es este. Tú tienes que la derivada parcial de la concentración de un ion cualquiera con respecto, te lo voy a hacer en una dimensión, como si la membrana estuviera en una dimensión. Con respecto al tiempo, sería igual al coeficiente de difusión por la segunda derivada, pero con respecto a la posición, ¿cierto? Entonces esto acá es un poquito más complejo porque esta es una ecuación en derivadas parciales. Nosotros vamos a llegar a esto en enero, si seguimos estudiando, pues llegaremos acá, naturalmente, ya depende de tu tiempo, pero eh, esto tendría mira que para el tiempo es de orden uno, ¿vale? ¿Sí pilla? Sí, Pero mira que para el espacio es de orden 2. ok. Entonces, esto aquí es un poquito más complicado. Entonces, en el tiempo esto es una sola solución, pero en el espacio esto tendría que ser una suma de dos soluciones porque es de orden 2. ¿Sí me explico? Ujú. Entonces, pero allá vamos a llegar. No te preocupes. Pero ya te voy a hacer un ejemplo para que aclaremos esto. Ahora, mira que este sistema algebraico de ecuaciones, Valentina, la solución no es un número, sino que es un qué. ¿Cómo allí? Mira que para esta primera ecuación la solución era un número y para este sistema de ecuaciones la solución es un qué. Una fracción. No, es una No. coordenada. Ah, ok, sí.
una coordenada de x, y. Todos los sistemas de ecuaciones tienen como solución una coordenada, no porque hay sistemas de ecuaciones que no se pueden resolver de manera exacta. Hay unos que sí, hay otros que no, ¿cierto? Ujú, Este es uno sencillo donde sí. Entonces yo, por ejemplo, la ecuación 3 la puedo reexpresar como y igual a uno menos x. ¿Eso qué significa? Que cuando x es igual a cero, y es igual a uno. O sea que sería este punto. Y cuando x es igual a uno, y es igual a cero. O sea que sería este otro punto de acá. Y así entonces tengo yo esta recta. Miércoles. No, lo siento, Valentina, no me quiere funcionar. tranquilo. Por Dios, pero ¿qué le está pasando a este lapicito? Bueno, digamos que esto es, Bueno, esto es una aproximación, pues, ¿cierto? una regresión. Sí, más o menos. Sí. Entonces esto sería como el punto 1,0. Esta línea de acá es la línea y igual a uno menos x. ¿Listo? Ahora, la ecuación 4, Valentina, tú puedes ver que si tú la reorganizas, te va a quedar como y igual a x. ¿Listo? Entonces voy a graficar y igual a x. Observa que si cada dos rayitas es uno, si ves, en esta escala, entonces este punto sería un medio y este punto sería un medio. Estas dos rectas valen, se intersectan exactamente en el punto un medio, coma un medio. ¿Ves? Esa es una solución gráfica. Ahora, yo también puedo hacer una solución matricial. Yo podría decir, let's write equations 3 and 4 in matrix form. Yo las puedo escribir en forma matricial, la ecuación x más y igual a uno y la ecuación x menos y igual a cero. Esto como una matriz sería como algo así. Esto es x, y a la derecha entonces está el uno cero, ¿cierto? Acá en la primera fila de la matriz coloco los coeficientes de la ecuación uno que serían uno uno. Y en la segunda fila los de la ecuación, bueno, los de la ecuación 3 y los de la ecuación 4 en la segunda fila que serían uno menos uno. Ahora la solución, me imagino que tú has visto esto ya en álgebra lineal, simplemente necesito la inversa. Y no se puede Sería como, resolver con operaciones de, también, ¿cuál? ¿no? ¿Qué tipo de operaciones? De fila, pues del sistema. Sí, Sí. también con operaciones, o sea, sacando la inversa por Gauss-Jordan. ¿O cómo dices tú? Sí, por Gauss Jordan. Sí, se puede resolver por Gauss-Jordan, pero me da pereza. Lo tengo que reconocer. Yo te digo que yo he dado el curso de lineal más o menos como unas 5 veces. Y jamás he enseñado Gauss-Jordan. Ah, creo que una vez la enseñé, una vez, porque me obligaron. Pero Gauss-Jordan es lo más inútil que hay en este mundo, porque esa vaina es, digamos, eso es aplicar un concepto que no es tan significativo para el aprendizaje de nada. O sea,
tú metes una matriz en un computador, Valentina, le das invertir y se acabó. En cambio, esto, lo que yo estoy haciendo acá, esto sí que tiene mucho sentido, porque esta es una forma directa de invertir la matriz, esta no es una forma algorítmica. Ahora, si tú eres una ingeniera de sistemas que quiere hacer algoritmos rápidos para evaluar matrices, ahí sí que deberías aprender Gauss-Jordan. Pero si no, entonces no. Acá va uno sobre el determinante. ¿Cuánto vale el determinante de esto? Vale uno por menos uno por uno. Esto vale menos 2, ¿cierto? ¿Y cómo queda la matriz? La matriz acá va a quedar cambio, los elementos de la diagonal los cambio de posición. Y a los que están por fuera de la diagonal les cambio de signo. Entonces, ¿cómo me queda esto? Esto me queda, si yo ingreso un medio a la matriz, esto me va a quedar como un medio, un medio, un medio menos un medio, multiplicada por el vector uno 0. Y esto da un medio por uno más un medio por cero da un medio. Y un medio por uno menos un medio por cero da un medio. Ahí está la solución. Entonces, Entonces, para sacarle, es que eso sí lo necesito saber porque es para el parcial. Para sacar la inversa solamente es mira, multiplicar la mira, te matriz uno explico, sobre el determinante. mira, te explico acá. Para una inversa 2 por 2 ahora te mando mis notas de lineal para que les pegues una repasadita por la tarde. Y la próxima vez que nos veamos me preguntas, ¿listo? Sí. Entonces, mira esto. Si A es igual a la matriz A11, A12, A21 y A22, entonces A inversa es igual a uno sobre el determinante de la matriz A por la transpuesta de la matriz de los cofactores. Eso está muy bien explicado en mis notas de lineal. Ahora te las envío. Listo. Entonces, ¿esto cómo queda? Cambio de posición las de la diagonal, o sea que acá queda A22 y acá queda A11. Y a estas de acá les cambio de signo. Esto queda menos A12 y esto queda menos A21. Y naturalmente el determinante de la matriz A es simplemente A11, A22 menos A21 por A12, ¿cierto? Entonces, así se calcula la inversa de una matriz 2 por 2. Y eso fue lo que yo hice ahí, simplemente para mostrarte que un sistema de ecuaciones tiene como solución una coordenada, Ujú. una ecuación algebraica normal, un punto, y una ecuación diferencial tiene como solución una función. Pero tú tienes una pregunta desde hace rato y es si es de segundo orden, es decir, por ejemplo, la segunda derivada de f de x con respecto a x más omega sub 0 al cuadrado por f de x igual a cero. Entonces, ¿esto cómo se resuelve? Entonces, bueno, por favor, vuélvete a conectar y te muestro. Ya voy a acabar, ¿listo? Listo.